Uno de los principales temas que yo quería hablar en ese último tiempo con ustedes a través de este video era con Diego Pablo Simeone. Más que todo sea mi opinión debidamente a los últimos años que ha tenido Diego Pablo Simeone en su travesía en el Atlético de Madrid. Bien, quédate que en ese video te quiero explicar la trayectoria de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Bien, quiero hablarles un poco de quién era el Atlético de Madrid antes de Diego Pablo Simeone y quién es ahora el Atlético de Madrid ya con el Cholo Simeone. Bien, el Atlético de Madrid era un equipo de prácticamente de media tabla hacia abajo. De hecho, a principios de los 2000, el Atlético de Madrid, si no mal recuerdo, se fue a segunda división, estuvo por el desierto de la segunda división en España y pues cuando volvió no volvió de la mejor manera. De hecho, seguía siendo un equipo que tenía muchos problemas con la zona baja. Tuvo diferentes procesos y técnicos. Creo que el único técnico con el cual pudo tener un cierto nivel de estabilidad fue con Javier Aguirre, el técnico mexicano, donde creo que fue con él la última vez que habían clasificado a Champions sin Simeone. Ahora bien, desde el año 2011, aquel 23 de diciembre del año 2011, cambiaría por completo la historia del Atlético de Madrid. De hecho, Diego Pablo Simeone llegaba después de la destitución de Gregorio Manzano, si no mal recuerdo, que había dejado al Atlético de Madrid, si no mal recuerdo, entre los últimos lugares, creo que a 5 puntos del descenso o a 3 puntos del descenso, con una muy buena plantilla donde estaban nombres como Falcao, Adrián, Courtois, Godín, entre otros tipos de nombres que en ese momento tenía el Atlético de Madrid. Muy buenos jugadores, por cierto. Creo que el más importante, Radamel Falcao, obviamente el mejor 9 del mundo en ese momento. Ahora bien, con Simeone ocurrió un antes y un después, como dicen en la historia del fútbol, como lo marcó también Johan Cruyff en el Barcelona, como lo marcó Guardiola en el Manchester City, y así sucesivamente hablando. Pues Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid ya es un ídolo incalculable. Es el técnico más ganador en la historia del Atlético de Madrid. Si no mal recuerdo, creo que tiene 8 títulos, 2 ligas en su pedestal. De hecho, es un hito muy grande que de hecho es el único entrenador que le pudo ganarle una liga a Messi y a Cristiano Ronaldo. Y pues es uno de los técnicos más carismáticos que existen hoy en la actualidad y el técnico más longevo que hay ahora, si no mal recuerdo. Bien, Simeone ha tenido momentos memorables en la historia del Atlético de Madrid. Todo comenzó cuando ganó su primera Europa League en el año 2012, donde Simeone ya nos daba un poco de su probadita de lo que podía llegar a ser. De hecho, tan meritorio fue su trabajo que Simeone agarró una plantilla que él no la había planificado, sino que solamente la cogió, la agarró él y le dio su sello, su punto de inflexión, ganándole aquella final donde Falcao hizo una exhibición espectacular, goleando 3-0 al Athletic Club de Bilbao de Marcelo Bielsa, sí, aquel mítico Athletic Club, que era un muy buen equipo de España con Llorente, Muniain, Susaeta y todo ese montón de jugadores, muy buena camada que tenía el Athletic en ese momento. Y pues desde ese momento comenzamos a ver ya la nueva era del Atlético de Madrid y una era completamente gloriosa y ganadora. Pues el Atlético de Madrid prácticamente se metió muy rápidamente a Champions. A partir del año 2013-14 comenzó su travesía en Champions, pero antes de meterse su travesía en Champions, ya haría ya su primera destrucción en el Santiago Bernabéu, ganando la primera Copa del Rey ante el Real Madrid en su casa, en el Santiago Bernabéu, con aquel 2-1 con goles de Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, uno de Diego Costa, si no mal recuerdo, y de Miranda, para sentenciar aquella copa. El Atlético de Madrid ya en ese momento ya empezábamos a ver las dificultades que iba a tener el Real Madrid para enfrentar a Simeone. Bien, desde ese momento ya Simeone y el Real Madrid ya comenzaban a tener sus dimes y diretes. Al siguiente año, la víctima siguiente que iba a ser por Simeone fue el Barcelona. Le ganó la liga en casa del Barcelona, sí, o sea, con polémica y todo, con aquel gol de Messi, que estaba en offside, que muchos dicen que estaba en offside, cosa que no fue cierta, pero en ese momento ya veíamos quién era Simeone. Ahora bien, en esa misma temporada llegó a la final de la Champions. Por segunda vez en su historia, el Atlético de Madrid llegaba a su segunda final de Champions, nada más ni nada menos que contra el Real Madrid, y fue quizás uno de los partidos más legendarios en la historia de la Champions, con aquel gol mítico de Ramos en el minuto 93,
Y pues el Atlético de Madrid lastimosamente perdió esa final, ya que debidamente a que cayó en los tiempos extra por 4 goles por 1. Una pena, pero ya veíamos a un Atlético de Madrid ya completamente desarrollado, y pues ganaría una Supercopa de España, ganándole al Real Madrid con aquel gol mítico de Mandzukic, muy buen gol. Y pues en los siguientes años, pues el Atlético de Madrid ya comenzaba a hacer sus mercados interesantes con la incorporación de Antoine Griezmann, que de hecho es el jugador mítico y estandarte que tiene el Cholo Simeone, ahora, o sea, hoy en día, a pesar de que ya tiene 35 años, y pues Griezmann sigue siendo uno de los jugadores estelaristas de Simeone. Y pues, y pues tenemos nada más ni nada menos que las eliminatorias contra el Real Madrid. Bien, en la temporada 2015-2016, otra vez el Atlético de Madrid y el Real Madrid se volvían a enfrentarse en una final. Otra vez el Real Madrid volvería a ganarle una final, al Atlético de Madrid, pero esa vez por penales. Un partido completamente ajustado. Siento yo que si el Atlético de Madrid se hubiera tenido un poquito más de fe, aunque con un atraco un poquito heavy, porque la verdad es que el Real Madrid atracó al Atlético de Madrid otra vez. Y pues el Real Madrid se quedó con esa Champions, pero ya veíamos que era lo que hacía el Atlético de Madrid. De hecho, tuvo series legendarias contra el Barcelona. Las 2 veces que el Atlético de Madrid enfrentó al Barcelona en las fases de knockout de la Champions, se lo cargó. 2 veces en los cuartos de final y las 2 veces lo mandó a la calle. Mandó a la calle a nada más ni nada menos que al Bayern Múnich de Pep Guardiola. Pues se cargó al Chelsea de Mourinho. Y pues lastimosamente desde 10 años el Atlético de Madrid no ha podido coger una final, pero ha estado muy cerca, y de hecho ha tenido series muy buenas contra el Liverpool, que se lo ha cargado, se ha cargado al Manchester United, y pues ha estado a minutos de también, o sea, de cargarse otra vez. Bueno, que estuvo a un robo de cargarse al Real Madrid, porque vimos aquella esperpenta tanda de penales donde el Atlético de Madrid fue saboteado por Marcinha, si no mal me equivoco, invalidando el penal de Julián Álvarez. Vete tú a saber lo que hicieron ahí, ¿no? Ahí le quitaron un penal a Julián Álvarez para colmo. Ahora bien, ¿qué cosas ha cambiado este Atlético de Madrid? Debido a la estabilidad que el Cholo Simeone ha tenido en estos prácticamente 15 años ininterrumpidos que ha estado con el Atlético de Madrid, ha tenido diferentes fortalezas. Primero, el saber vender bien. El Atlético de Madrid ha sabido desprenderse muy bien de sus figuras a un muy buen precio. Tenemos a Radamel Falcao, que fue vendido creo que al Mónaco por más de 60 millones. Después de eso, una de sus figuras, que fue Diego Costa, lo vendió a 50 millones al Chelsea. Tercero, a Antoine Griezmann en su momento lo llegó a vender a 140 millones y lo recuperó en 20 millones al Barcelona. Pues entre el Atlético de Madrid y el Barcelona han hecho los peores negocios de la historia para el Barcelona. Prácticamente ha estafado el Atlético de Madrid al Barcelona en muchas de las veces. Y pues el último, pues lastimosamente no le salió como quería, pero el de Joao Félix lograron recuperar un poco el retorno de inversión. Y pues el Atlético de Madrid a nivel económico ha hecho gestiones espectaculares, como la incorporación y la innovación de su estadio. Antes era el Vicente Calderón, pero ahora es el Wanda Metropolitano. De hecho, otro de los aspectos muy importantes y longevos que ha tenido el Cholo Simeone ha sido el nivel de competitividad que ha sabido llevar. En estos prácticamente 15 años que lleva el Cholo Simeone al mando del Atlético de Madrid, ha tenido diferentes tipos de jugadores, y pues siempre le ha inculcado su estilo de juego. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero nunca nadie le podría decir al Cholo Simeone que no ha instalado su sello en el Atlético de Madrid. Todos le hacen caso al Cholo, prácticamente la mayoría de los jugadores han sacado muy buenos rendimientos. El único que creo que no le pudo sacar rendimiento fue al tipo este del Joao Félix, que bueno, que en tiempo récord ha quedado retratado y ha quedado como meme. De hecho, ahora está jugando allá con Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League, algo así por el estilo, si no mal recuerdo se llama. Y pues ahí ha estado, pues. Simeone, la verdad, el nivel de competitividad que ha tenido es espectacular. El legado que ha escrito Simeone en el Atlético de Madrid, colocándolo como top 3 de
de sucesos más importantes que han ocurrido en la historia del Atlético de Madrid. Uno de esos tiene que ser sí o sí Simeone. Es el técnico más ganador en la historia del Atlético de Madrid con 8 títulos. De hecho, hace un par de horas le pegó un 4-0 al Barcelona incontestable, dándole un baño en el primer tiempo de Papé que pudieron haber sido 6 si no es por Joan García. Y pues eso, o sea, son dos cosas muy importantes que han sido el económico y el proyecto deportivo que han tenido con Simeone y la paciencia que la directiva de Enrique Cerezo ha tenido con Simeone. Prácticamente Simeone se ha ganado el respeto, el cariño y la paciencia de la afición del Atlético de Madrid, que ve al Cholo Simeone como un prócer de la ciudad de Neptuno. Es Diego Pablo Simeone para el Atlético de Madrid. De hecho, es el técnico, es la persona más querida en el Atlético de Madrid. Pero ahora bien, ¿qué es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid? ¿Por qué no ha conseguido más cuando ha tenido a este pedazo de entrenador? ¿Por qué el Atlético de Simeone no ha conseguido más? El problema del Atlético de Madrid es el Real Madrid y el Barcelona. No tanto así el Madrid por cómo juega, porque el Madrid a lo largo de los años ha jugado como un bodrio, porque cada vez que el Atlético de Madrid y el Real Madrid se han enfrentado, curiosamente, el Real Madrid siempre les sale el 36, curiosamente, ¿no? O sea, muy, muy raro, siempre le pegan una ayudita por aquí, otra ayudita por allá, y pues bueno, y pues para eso es muy difícil competir para el Cholo Simeone. Pero creo que el principal problema ha sido un Barcelona fuerte. Ojo, Simeone, las 2 veces que ganó la liga, se le ganó a un Barcelona muy, muy debilitado a nivel de proyecto deportivo. Cuando ganó la primera liga, el Barcelona y el Real Madrid no eran lo que eran todavía. El Barcelona ya se le notaban tips de un equipo completamente aburguesado y que había que hacer una limpieza. Y en el Real Madrid, Carlo Ancelotti nunca ha sido un entrenador eh, apto para ganar ligas. De hecho, su palmarés lo, lo respalda con las pocas ligas que ha ganado a través de los años que ha estado dirigiendo equipos. Otro de los problemas que ha tenido Diego Pablo Simeone ha sido lastimosamente la poca inversión que ha tenido a través de los años. Ojo, en las 2 últimas ventanas se podría decir que el Atlético de Madrid se ha invertido, sí, pero no ha invertido en cracks mundiales, como por ejemplo, creo que el único crack que tuvo después de nada más ni nada menos de Antoine Griezmann ha sido Julián Álvarez y Jan Oblak. El resto del Atlético de Madrid ha tenido jugadores guerreros, solamente eso, pero pero no ha tenido estrellas mundiales. ¿Cuántos de los jugadores del Atlético de Madrid jugarían en un Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid? Prácticamente ninguno, solo Julián Álvarez quizás y Antoine Griezmann a lo mucho. Este es otro de los puntos muy negativos que ha tenido el Atlético de Madrid con Simeone. Ahora, el último punto, y creo yo que es el más destacado, sé que esto, o sea, no es algo tan importante, pero creo que sí. A ver, el entorno es otro de los aspectos negativos que Simeone ha tenido en su contra. Bien, el entorno me refiero a estos provocadores de la prensa que constantemente miran a Simeone y lo ven como un inútil, lo ven como un mediocre o como un entrenador prácticamente perdedor, se podría decir, cuando es fuera del otro mundo, o sea, Simeone. O sea, Simeone es un técnico ganador, es un técnico espectacular. De hecho, hoy dio una masterclass contra el Barcelona, pegándole un 4-0 incontestable en el primer tiempo. Y lastimosamente la gente ha tomado todos estos comentarios de la prensa, esta cavernaria, lo ha tomado y pues ha pensado que Simeone es un técnico mediocre, medio pelo, que es un antifútbol, cuando literalmente es todo lo contrario. De hecho, Simeone a través de los años ha evolucionado. Ya no tiene los jugadores que tuvo en sus primeros años de gestión, sino que hoy tiene jugadores técnicamente muy dotados, se podría decir. Y pues bueno, o sea, esta ha sido una de las cosas de las cuales Simeone ha tenido que realmente que competir, y por qué no ha ganado más de lo que ha ganado. Porque también la prensa ha hecho el ruido necesario para ver a Simeone como un pelele o como un mediocre o un perdedor, cuando fuera, cuando ha sido completamente lo contrario. Simeone es un técnico espectacular, un técnico de grandísimo nivel y de primer nivel. Nadie está 15 años sin dirigir al Atlético de Madrid como Simeone lo ha llevado al siguiente nivel. Y pues bueno, si te gustó este video, por favor, regálame un like y comparte con las personas. Un saludo y un abrazo.